La mayor parte de lo que se nos dice sobre el despertar suena como un argumento para vendernos la iluminación. Cuando tratan de vendernos algo, solo nos cuentan los aspectos positivos, e incluso es posible que se nos cuenten cosas que no son verdad. En el intento de vendernos el despertar, se nos refiere que la iluminación tiene que ver con el amor y el éxtasis, con la compasión y la unión, y otras experiencias positivas. Suele estar envuelto en historias fantásticas, de modo que llegamos a creer que el despertar tiene que ver con milagros y poderes místicos. Uno de los argumentos de venta más habituales es la descripción de la iluminación como una experiencia de dicha. Consecuentemente, la gente piensa: cuando despierte espiritualmente, cuando sienta la unión con Dios, entraré en un estado de éxtasis constante. Por supuesto, esta es una comprensión equivocada del despertar. El despertar puede ir acompañado de dicha, porque la dicha es un subproducto del despertar, pero no es el despertar mismo. Mientras vayamos buscando los subproductos del despertar, perderemos de vista la esencia. Esto es un problema, porque muchas prácticas espirituales intentan reproducir los subproductos del despertar sin lograr el despertar mismo. Podemos aprender ciertas técnicas meditativas, repetir mantras o cantar bhajans, por ejemplo, y se producirá cierta experiencia positiva. La conciencia humana es extremadamente flexible y al participar en ciertas prácticas, técnicas y disciplinas espirituales, puede generar muchos de los subproductos del despertar, estados de dicha, apertura y así sucesivamente. Pero lo que suele ocurrir es que acabas únicamente con ellos sin el despertar mismo. Es importante que sepamos qué no es el despertar para que no vayamos detrás de sus subproductos. Debemos renunciar a la búsqueda de estados emocionales positivos a través de la práctica espiritual. El camino del despertar no consiste en sentir emociones positivas. Al contrario, es posible que la iluminación no sea en absoluto fácil ni positiva. No resulta sencillo dejar que aplasten nuestras ilusiones. No es fácil soltar percepciones muy arraigadas. Incluso podríamos experimentar una gran resistencia al reconocer esas ilusiones que nos producen mucho dolor. Mucha gente no sabe que se va a encontrar con todo esto cuando aprende la vía del despertar espiritual. ¿Quieren realmente la verdad o solo desean sentirse mejor? Porque el proceso de descubrir la verdad podría no ser un proceso en el que nos sintamos cada vez mejor. Puede ser uno en el que tengamos que mirarlo todo honestamente, con sinceridad, y eso puede ser fácil o no. La llamada sincera de la realidad a la realidad, la llamada sincera a despertar, es una llamada que viene de un lugar muy profundo en nuestro interior, que viene de un lugar que prefiere la verdad a sentirse bien. Si nuestra preferencia es sentirnos bien en todo momento, continuamos engañándonos a nosotros mismos, porque intentar sentirse bien en el momento es exactamente la manera que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que nuestras ilusiones hacen que nos sintamos mejor. Para despertar, tenemos que romper el paradigma de tratar siempre de sentirnos mejor. Por supuesto que queremos sentirnos mejor. Esto forma parte de la experiencia humana. Todo el mundo desea sentirse bien. Nuestro cableado interno, nuestro sistema nervioso, nos lleva a buscar más placer y menos dolor. Pero en nosotros hay un impulso todavía más profundo, y ese es lo que describo como el impulso de despertar. Este impulso de despertar es el que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos a nosotros mismos, el que nos llama a responsabilizarnos de nuestra propia vida. No podemos llegar a la iluminación arropados en los faldones de nuestro Maestro iluminado. No funciona así. Intentar hacer eso nos ciega. Significa que no queremos pasar por nosotros mismos
que no queremos examinar las cosas por nosotros mismos. Cuando hacemos ciegamente lo que se nos dice, seguimos ciegamente una enseñanza solo porque es antigua o referenciada, acabamos justamente con lo que estábamos pidiendo: ceguera. Otro de los grandes errores con respecto al despertar o iluminación es que se trata de algún tipo de experiencia mística. Podríamos esperar una experiencia similar a la unión con Dios, un fundirse en el entorno o disolverse en el océano. Esto no es así. El despertar tampoco consiste en poseer de repente una gran comprensión cósmica, comprensión de cómo está constituido el universo, comprensión de cómo opera internamente lo que pensamos en realidad. Podría seguir indefinidamente, pero en esencia, lo importante es darse cuenta de que el despertar espiritual es muy diferente a tener una experiencia mística. Las experiencias místicas son preciosas. En muchos sentidos, son las experiencias más elevadas y placenteras que un yo puede tener. El yo siempre busca unión. En realidad, muchas de las prácticas espirituales en las que participa la gente tienen como objetivo producir experiencias místicas de esta índole. Tanto si hablamos de una experiencia de fusión o de visión de deidades, como sentir que nuestra conciencia se expande a través del espacio y del tiempo. Sin embargo, una vez más, las experiencias místicas no son lo mismo que el despertar. No estoy diciendo que las experiencias místicas no tengan valor o que no sean transformadoras, porque suelen serlo. Las experiencias místicas pueden cambiar la estructura del yo egótico de manera radical y a menudo de maneras muy positivas. De modo que, en el mundo de las cosas relativas, las experiencias místicas tienen valor. Pero cuando hablamos de despertar espiritual, no hablamos de una experiencia personal. Hablamos de despertar del yo. Hablamos de ir de un paradigma a otro completamente diferente, de un mundo a otro. No quiero indicar que alguien despierto no vea el mismo mundo que tú ves. Tal como tú ves una silla, la persona despierta ve una silla. Tú ves un coche y la persona despierta también ve un coche. La diferencia consiste en que cuando uno está verdaderamente despierto, cuando uno ha ido más allá del verlo de la dualidad, las cosas que parecen diferentes para todos los demás se perciben como esencialmente lo mismo. Vemos la silla y al mismo tiempo no nos percibimos separados de la silla. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que oímos es literalmente una manifestación de lo mismo. Una de las señales del verdadero despertar es el final de la búsqueda. Cuando se produce un verdadero y auténtico despertar, quién somos y qué somos queda claro. Ya no hay preguntas al respecto. Está resuelto. Así, una de las señales del verdadero despertar es el final de la búsqueda. Ya no sientes el impulso, el tira y afloja. El buscador ha quedado revelado como la realidad virtual que siempre fue y desaparece como tal. En cierto sentido, ha terminado su tarea. Ha proporcionado el impulso necesario para ayudar a sacar la conciencia o el espíritu de su identificación con el estado de sueño y le ha ayudado a volver a su estado natural. Ahora, si se trata de un despertar permanente, el buscador y la búsqueda se disuelven completamente. Si, por otra parte, el despertar no es de carácter permanente, es posible que el buscador y la búsqueda estén en proceso de ser disueltos, pero sin hallarse totalmente disueltos todavía. En cualquier caso, esta disolución del buscador mismo puede transformar la propia vida. Para los que estamos en el camino espiritual, toda nuestra identidad puede haber estado dedicada a ser un buscador. Literalmente, nuestra vida puede haber estado definida por la búsqueda espiritual, por el anhelo de Dios, por la unión o de la iluminación. Entonces, de repente, se produce el despertar.
El buscador, la búsqueda y toda la estructura egótica que se construye alrededor de la búsqueda espiritual desaparecen de repente. Esta identidad se ve tal como es, carente de significado e inútil, y se cae. Esta caída del buscador puede experimentarse como un gran alivio. Da comienzo a lo que hemos denominado la luna de miel del despertar. Al menos en mi caso, experimenté esta caída del buscador y de la búsqueda como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Fue una experiencia muy física. Literalmente sentí como si me hubieran quitado un peso que había estado acarreando. Esta es una experiencia común entre los que despiertan. Cuando la conciencia despierta de su sueño de separación, hay una gran sensación de alivio. Por eso la gente empieza a reír o a llorar, o a experimentar una intensa liberación emocional del tipo que sea. Sienten alivio de haber salido por fin del estado de sueño. A veces llamo a este momento el primer beso. El despertar es como tu primer beso espiritual, tu primer beso de la realidad, una introducción a la verdad de quién eres y que tú eres. Cuéntame un poco acerca de tu camino espiritual. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Recuerda que la mejor forma de agradecer es suscribirte al canal. Ahora te dejo este video para que lo veas a continuación. Es complemento de lo que acabas de escuchar. Gracias y nos vemos en el silencio.